Les pido un fuerte aplauso, por favor, para recibir a la doctora. Gracias. Bueno, pues buenos días. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este coloquio que me dan la oportunidad de presentarles algunas de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio. Y pues también porque es una oportunidad que aprecio mucho porque puedo regresar a la Facultad de Ciencias. Ustedes no están para saberlo, pero a mí me tocó el cambio de la facultad donde estaba ubicada anteriormente, y por lo que era el Instituto de Física, donde estaba Prometeo, y nos cambiamos para acá. Nos tocó el cambio y fue complicado. Una de las cuestiones que nosotros pedíamos para que nos pudiéramos cambiar acá, porque nos mandaban lejísimos, ¿no? De donde estábamos hasta acá, pues los autobuses ya se imaginarán, y caminar tardábamos mucho. Una de las cosas que pedimos es que nos trajeran a Prometeo. Si ustedes tienen a Prometeo aquí fue porque en la generación fue una de las cosas que pedimos para podernos cambiar acá. Entonces, me es muy grato estar aquí, me traen recuerdos muy bellos y muy importantes, y espero que esto les ayude, que les motive. Si tienen interés, por favor se pueden acercar a mí, y pues gracias nuevamente, y gracias porque ustedes están aquí y van a hacer posible esta presentación. Entonces, son dos pláticas, la primera vamos a hablar de yardicidas, la segunda leishmanicidas. Entonces, está más o menos el número de diapositivas para que podamos tener algunas preguntas antes de empezar la segunda plática, ¿sí? O sea, intermedios. Entonces, bueno, entramos en busca de nuevos yardicidas. Ya la mesa ya les dijo dónde estoy ubicada. Cualquier cosa me pueden encontrar ahí. Si tienen interés en tesis, servicio, lo que sea, son bienvenidos. Entonces, a ver si es cierto que esto cambia, ¿no? ¿Me las puedes cambiar? Bien, entonces vamos a hablar, ahorita el personaje importante en esta parte de la plática es Giardia, protozoario, parásito, Giardia intestinalis, sinónimos, Giardia duodenalis, Giardia lambri. Híjole, me las vas a tener que pasar, perdón, pero esto no funciona. Bien, entonces es el protozoario causante de la enfermedad parasitaria conocida como giardiasis, giardiosis. Tiene distribución mundial, con algunos brotes epidémicos. A nivel mundial existe un estimado de 2.8 por 10 a los 8 casos por año de Giardia intestinalis. Los más afectados son niños en edad preescolar, ¿sí? Son niños que tienen un crecimiento lento, desnutrición y problemas cognitivos. La giardiosis en México se ubica entre las 10 parasitosis más importantes. Dentro de las enfermedades diarreicas es la segunda más importante en México. La primera es la amibiasis. Esta es la segunda, y con una prevalencia entre 20 y 50% dependiendo de la localización en la República. Así bien. Entonces, podemos ver que de alguna manera, a lo largo del tiempo, sí ha ido decreciendo el número de casos que se presentan en el país. Sin embargo, hay mucho, esto es un reporte que a mi manera muy personal de ver no es totalmente cierto, ¿sí? Hay una estudiante pásamelo para la cita anterior, en el laboratorio que comenzó a hacer un estudio de la prevalencia, si podemos decir, de Giardia en 3 comunidades a las faldas del Nevado de Toluca. Está cerca de la capital, del estado. Sin embargo, las condiciones higiénicas en las que viven estas tres poblaciones es de veras terrible. Y lo que nos encontramos, nada más se los voy a platicar, es que realmente los niños, fue una colecta de heces en los niños de esas tres comunidades, estaban pero cargadísimos de Giardia. Cuando ustedes hacían los copros era pero infinidad de quistes por campos, ¿sí? Y además había coinfecciones. De las coinfecciones que más vimos fue con el minto con Hymenopilus nana, ¿sí? Y la infección varía dependiendo de la época del año. Pero bueno, entonces estos datos de aquí es de toda la República, es de estudios epidemiológicos realizados por entidades del gobierno, y yo creo que hay un subregistro. Pero bueno, hay estados dentro de todo esto que presentan la mayor cantidad de casos, y obviamente esto está asociando con condiciones higiénicas.
¿sí? Entonces tenemos, pues estados, ustedes pueden ver Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, el Estado de México, el Distrito Federal o la Ciudad de México también, ¿sí? Puebla, son de los estados que más casos tienen. Bien, entonces, de manera muy interesante, la giardia es una enfermedad zoonótica, ¿sí? Que afecta a más de 40 especies de animales. La prevalencia de infección en perros, fíjense, en perros es de 1 al 39% y de 1 al 11% en gatos. Se ha hecho una genotipificación de giardia y se encuentra que hay genotipos, ¿sí? Genotipos diferentes, esto de acuerdo a sus características genéticas. Entonces tenemos el genotipo A con subgenotipos A1, A2 y ya hay hasta una A3, y el B, que son los que se encuentran en humano, ¿sí? Y estos han sido también aislados en perros. Entonces se sugiere que el perro forma parte muy importante en esta parasitosis, ¿sí? Como acarreador, como transmisor de esta parasitosis. Hay otros genotipos como el C y el D, que son específicos de perros, de gatos, coyotes y lobos, E en borregos, cabras, cerdos, F y G en gatos y ratas, y hay un H en animales marinos, ¿sí? Entonces esto se sigue ampliando. Ahora, la sintomatología de la giardiosis pues es presencia de diarrea acuosa o pastosa, esteatorrea, anorexia, náusea, vómito. Del 30 al 50% de pacientes presentan una parasitosis crónica, o sea, no hay una sanación de esto. La evidencia bioquímica de mala absorción de grasas, de vitaminas A y vitamina B12, de la lactosa. También hay disminución de peso, les mencionaba mucho en los niños en edad preescolar, esta es una característica, y pues deficiencias en el crecimiento. Siguiente. El ciclo de vida del parásito está formado por dos fases, ¿sí? De crecimiento. Uno que sería el quiste, que es la fase infectiva o la forma infectiva, y el trofozoito, que es el que tenemos en el intestino. Entonces, la manera en que se adquiere la infección es a través de la ingesta de alimentos y de agua contaminados con el quiste del parásito. Una vez que se ingieren estos quistes, bueno, por acción en el estómago, por acción de los jugos gástricos, el quiste se desenquista y da origen al trofozoito, y este migra al intestino delgado. En el intestino delgado se adhiere, que es lo que vemos aquí, son trofocitos adheridos al epitelio intestinal, y por la peristalsis del intestino, cuando se divide el parásito también se desprende, hay movimiento del parásito para llegar al intestino grueso. En esta parte de la migración hay un proceso de enquistamiento, ¿sí? Que está dado por las condiciones pH, nutrientes del intestino, y nuevamente tenemos la diferenciación hacia un quiste, y este quiste es eliminado en las heces del individuo, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta que es muy importante estos procesos, que haya procesos higiénicos adecuados, ¿no? La siguiente. Bien, aquí están aquí ustedes pueden ver un quiste, aquí está el trofozoito, y podemos ver, pues dentro del trofozoito tenemos ciertas estructuras características. Ustedes ya llevaron la materia, ya deben de conocer un poquito, me imagino, si no lo van a ver. Una cuestión muy importante del trofozoito es el disco ventral. El disco ventral está formado por microtúbulos, ¿sí? Vamos a ver después unas diapos donde se ve muy bien cómo está formado el disco ventral. Y es importante, este organelo es muy importante para la adhesión al epitelio intestinal, ¿sí? Proceso importantísimo para la patogénesis de la giardiosis. Entonces este está formado por los microtúbulos, tiene dos núcleos, tiene cuerpos basales, tiene mitosomas centrales, tiene un cuerpo medio que se considera que es un reservorio de microtúbulos, ¿sí? Tiene diferentes vesículas periféricas y tiene 4 pares de flagelos. El anterior, posterior, caudal y los ventrales, ¿sí? Son características más generales del trofozoito. El quiste, bueno, está formado por una pared quística y se pueden observar las vacuolas vesículas periféricas, 4 núcleos cuando ya es maduro el quiste, los axonemas y fragmentos del disco. Cuando hay el enquistamiento se retraen los flagelos, ¿sí? Entonces aquí tenemos los vestigios, ¿sí? Fragmentos del disco y la pared quística. ¿Me pasa el siguiente? Bien, dentro de la patogenia yo les mencionaba una parte bien importante, si no es que la más importante, es que el parásito se adhiere y al adherirse puede colonizar, ¿sí? Entonces aquí les muestro, esto fue hecho con una monocapa
de células epiteliales, se fue in vitro, y podemos ver esta huella del disco ventral. Donde se adhiere el parásito, deja la huella del disco ventral y como consecuencia ustedes pueden ver que hay un, digamos que achatamiento de las microvellosidades de estas células, ¿sí? Que forman estas células. Aquí yo les muestro, sería microvellosidades de un intestino normal y aquí todo esto rojito aquí serían parásitos, yardias, y vemos cómo las microvellosidades, hay una atrofia de estas microvellosidades, ¿sí? Hay un achatamiento, entonces hay menos superficie de absorción, ¿de acuerdo? Ahora, hay cambio en la permeabilidad, entonces hay hipersecreción de cloro que tiene que ver con la diarrea, hay una reducción obviamente de la barrera epitelial y, como ya les mencionaba, deficiencia en la absorción de azúcares, grasas, vitaminas. Bien, algo muy importante en esta interacción, en esta adherencia del parásito a la célula epitelial, aquí ven qué belleza, ¿no? Estas serían las microvellosidades, esta sería la célula epitelial, este es el trofozoito, vemos los núcleos, vemos el disco ventral, todo esto son el arreglo de los microtúbulos, vemos axonemas, las vesículas periféricas. Cuando se adhiere, esto se ha demostrado in vitro, cuando se adhiere, ya han utilizado una línea epitelial que es la CACO2, ¿sí? Entonces, esta es una línea, inicialmente se tiene que dejar diferenciar una célula de epitelio intestinal de intestino delgado, porque proviene de intestino grueso, pero bajo ciertas condiciones de cultivo puede hacerse la diferenciación y pueden obtenerse formación de microvellosidades, el borde de cepillo, etc. Entonces, cuando se hace esto in vitro, esta interacción del parásito con la célula epitelial, se ha observado cosas muy interesantes. Aumenta la secreción por parte del parásito de proteinasas del tipo de cisteína, ¿sí? Hay liberación de enzimas como la enolasa, como la arginina deaminasa, como la ornitina carboniltransferasa, enzimas que participan en el metabolismo energético del parásito. Se están liberando. ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito. Y de manera muy interesante, sueros de pacientes con infección reconocen estas moléculas, ¿sí? Entonces son antigénicas. Entonces en un diagnóstico se podía tomar suero, ver si hay anticuerpos que reconozcan estas moléculas. Entonces sirven como método de diagnóstico. Así. Entonces yo les decía del citoesqueleto. Esta es la yardia, este es el disco ventral. Mira qué belleza, no sé, cuando ve uno esto dice qué bonitos, ¿no? Y aquí es la yardia encuerada. Vean, le quitaron membrana. Entonces aquí tienen a la yardia al descubierto. Entonces podemos ver el disco ventral. Así van los microtúbulos, ¿sí? En línea, van haciendo en círculo. Esta sería lo que llaman la zona desnuda. Podemos ver los flagelos y todo lo que son las conexiones entre los flagelos. Los funis, hay otra. Los flagelos, el caudal, el posterior y el anterior. Ahora, este citoesqueleto está formado principalmente de proteínas del tipo de la alfa y beta tubulina. La alfa tubulina puede sufrir modificaciones post-traduccionales y hay diferentes variedades de alfa tubulina, dependiendo también del desarrollo del parásito y están ubicadas en diferentes partes del parásito. La actina también forma parte del citoesqueleto, forma parte de los microfilamentos del parásito. Y yardinas, a la fecha hay hasta 21 o más, ya salieron más, yardinas, conocidas también como anexinas, y hay de dos tipos, la alfa y la beta. Del alfa es de las que hay estas diferentes tipos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que el citoesqueleto formado por estas moléculas es muy importante para darle la estructura al parásito y para adhesión o adherencia. Bien, para la siguiente, por favor. Bien, los fármacos empleados en el tratamiento de la yardiosis, principalmente, no sé si alguno de ustedes se ha salvado de tener yardiosis, pero es muy común, es el metronidazol. El Flagyl, no sé si lo han tenido que tomar y de seguro muchos de ustedes si lo tomaron lo suspendieron. Tiene efectos secundarios muy severos, ¿sí? Entonces el metronidazol, dada estas dosis por 5 o 10 días, tiene una cura de entre el 36 al 100%. Es un rango muy amplio, ¿sí? Entonces, ya está demostrado que la piruvato ferroxinoóxido reductasa, la PFOR, tiene que ver con la reducción del grupo nitro del metronidazol, formando un radical libre nitroso que puede interaccionar con las moléculas de DNA, ¿sí? Y así de esta manera alterar la replicación del DNA. Alternativamente, bueno, este es el de elección, el metronidazol. Si les detectan yardia, amiba, tricomonas,
metronidazol es el fármaco de elección, ¿sí? Pero ya hay tratamientos alternativos como el albendazol. Fíjense, el albendazol es un antihelmítico clásico, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues inhibe la polimerización de la beta-tubulina, ¿sí? Y induce la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Hay una cura del 35 al 96 y estas son las dosis por 5 a 7 días. Pues ya se imaginarán por qué es bueno el albendazol. Parásito tiene, y les acabo de mencionar, beta-tubulina, importantísima para el disco ventral, para la formación del disco ventral. Sí, entonces, pues a un doctor, al doctor Cedillo, ahí mismo en donde estamos, él de alguna manera pensó, bueno, tiene este mecanismo de acción, la Yardia es rica en albendazol, pues ¿qué pasa y si vemos si es efectivo? Y pues sí, efectivamente, fue muy efectivo. Ahora ya está considerado el albendazol para el tratamiento de la yardiasis. Y un último es la nitazoxanida, ¿sí? Que también es un derivado nitro, pero es menos tóxico que el nitrodizol. En lugar de nitrógeno tiene un azufre y eso los hace ser menos tóxico. Y está dado también, es alrededor de 3 días el tratamiento que se tiene que dar. Ahora hay unas pastillas que le dicen que un día no es suficiente, por lo menos 3 días para que sea efectivo. Pase la siguiente, por favor. Bien, hay efectos secundarios, que aquí se los menciono, muchos de ellos compartidos, como el dolor abdominal, como vómitos por estos 3 fármacos, pero lo importante de todo esto es que hay parásitos resistentes a estos 3 fármacos. Pero ojo, del metronidazol hay aislados clínicos demostrados que son resistentes al metronidazol y básicamente en estos aislados hay una expresión disminuida de esta enzima que yo les mencionaba que forma parte importante para la reducción del del metronidazol. Ahora, en cuanto a la nitazoxanida y el albendazol, sí hay cepas resistentes. Hasta hace poco teníamos únicamente con la nitazoxanida inducidas experimentalmente. No hay realmente casos clínicos a excepción de lo que les voy a comentar o presentar al final. Y de albendazol también hay cepas pero inducidas experimentalmente. Los van cultivando con concentraciones crecientes del fármaco y van haciéndose resistentes, ¿sí? Ahora, pues lo que se ve en estas resistencias es la mayor expresión de ciertas moléculas o aquí puse 2, esta es menor expresión de superficie, de antígenos de superficie. En este caso hay un antígeno de superficie que suponen que interacciona con la nitazoxanida, no se sabe. Experimentalmente en el caso del albendazol, pues yo les acumulé que hay una acumulación de metabolitos del albendazol, un aumento de especies reactivas de oxígeno, una alta expresión de enzimas antioxidantes. Se está combatiendo, ¿sí?, el estrés oxidante que causa el albendazol. La siguiente, por favor. Bien, entonces con todo esto pues tenemos que es una parasitosis importante, afecta principalmente a niños en edad preescolar y los fármacos que están disponibles pues tienen efectos secundarios severos, ¿sí? Principalmente el metronidazol y hay resistencia clínica en el metronidazol, pero inducible experimentalmente en el caso de los otros 2 fármacos, quiere decir que en cualquier momento se puede dar. Y más por cómo consumimos o cómo nos administramos, automedicamos, ¿verdad? Entonces podemos tener la generación de la producción de especies resistentes a estos fármacos. Entonces, con este interés, en la Facultad de Química de aquí de la UNAM, pues se dieron a la tarea de pensar en la síntesis de moléculas que pudieran ofrecer un tratamiento alternativo a la yardiosis. Entonces, estamos en el empiezo, ¿sí? Entonces, ¿qué se pensó? Pues resulta que el albendazol y la nita son efectivos, ¿verdad? Son activos contra la yardia. Entonces, los investigadores de la facultad lo que hicieron fue hacer moléculas híbridas en donde tuvieran el grupo del benzimidazol y del nitrotiazol, tanto el benzimidazol del albendazol y el grupo de nitrotiazol de la nitazoxanida. Y ustedes pueden ver que las 3 moléculas que se les dio el nombre, aquí está el nombre químico, alias, lo vamos a dejar con CMC12, 19 y 20, y vemos que las 3 moléculas tienen un grupo metiltío en esta posición, la posición 2, y la diferencia entre 19 y 20 con el 12 es que tienen un grupo metilo en posición 1, ¿sí? Y esto hace que
el CMS19 tenga el nitrotiazol, en posición 5 del benzimidazol y el 20 en posición 6 de la molécula, ¿sí? Como buena bióloga sé poco de química, entonces esto lo han hecho allá en la Facultad de Química. Bueno, entonces probamos la actividad de estas moléculas híbridas comparativamente con los fármacos de referencia en la cepa W de Giardia intestinales por el método de su cultivo. ¿En qué consiste este método? Pues es que ustedes ponen un núcleo inicial de trofozoitos, ¿sí? Diferentes tubitos, y a los diferentes tubitos le ponen diferentes concentraciones de los fármacos, ¿sí? Los dejan 48 horas y a las 48 horas toman una alícuota, le ponen medio libre del fármaco, del compuesto que estamos evaluando, y los dejan otras 48 horas. Entonces a las 48 horas cuentan cuántos parásitos están vivos y se sale una correlación, por lo tanto, con respecto al control, cuántos están muertos, y mediante un análisis PROBIT se calcula la concentración inhibitoria del 50%, ¿sí? Y en micromolar. Entonces aquí se los presento. Ustedes pueden ver que fueron muy activos estas moléculas. Comparativamente, el albendazol, yo les decía, es muy bueno, tiene una 650 experimental de 0.037 micromolar. La nitazoxamida también es muy activa, 0.015 micromolar, y el metronidazol es el que se necesitan concentraciones más altas para tener la 650, ¿sí? Entonces estas moléculas fueron activas. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bien, de esas 3 moléculas, cuando se hizo la síntesis y todo esto, la que más cantidad se pudo obtener, purificar y obtener, fue del CMS20. Entonces lo que hicimos fue, viendo que tenía una muy buena actividad yardicida, quisimos ver cuál es el mecanismo de acción, caracterizar cómo está actuando este compuesto para que tenga ese efecto yardicida. Entonces el mecanismo de acción lo analizamos mediante un análisis proteómico. Ese análisis proteómico lo que nos va a dar o nos va a permitir es analizar cambios en la expresión de proteínas del parásito que sean inducidos por el CMS20. Esta es una metodología, me pasa la siguiente, que se realiza en 2 dimensiones, ¿sí? El análisis proteómico. Uno es la primera dimensión, que es un isoelectroenfoque. Se tienen tiras, que aquí está, una tirita, y ustedes van a cargar, esta tirita tiene un gradiente de pH, ¿sí? Pueden ser tiras que tengan un gradiente de 3 a 10, de pH de 3 a 10 o pH de 4 a 7, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes requieran. En el caso que nosotros trabajamos son de 7 centímetros de longitud, hay de 11 o más grandecitas. Y lo que hacen entonces es poner en estas tiras extractos totales o proteínas purificadas, lo que ustedes gusten, de parásitos controles, o sea, sin tratamiento o tratados con este compuesto CMS20, ¿sí? Todos los ensayos los hicimos por triplicado. Y bueno, se hidratan, se ponen los extractos y se corren en un aparato especial que lo que va a permitir es que, supónganse que esta es la tira, que las proteínas van a ir migrando y van a quedarse de acuerdo a su punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces las van a ir separando en la primera dimensión por un isoelectroenfoque, ¿de acuerdo? Las que tengan un pH cercano al 3, pues van a quedar por aquí, al 5, al 7, al 10, ¿de acuerdo? Entonces este es por su punto isoeléctrico. Pasa la siguiente. La segunda dimensión es un gel de acrilamida en donde ustedes van a colocar, y en este caso puede ser, nosotros usamos de 4 al 12%, es un gradiente, y ustedes colocan la tira, aquí están representadas como quedarían colocar las proteínas de acuerdo a su punto isoeléctrico, y lo que van a hacer es ahora separar estas proteínas, porque puede haber varias que tengan el mismo punto isoeléctrico, ¿verdad? Entonces las van a separar por peso molecular, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es aplicar corriente, en este caso es alrededor de 45 minutos, 1 hora, y van a separar por peso molecular. Te están separando por punto isoeléctrico y por peso molecular, ¿de acuerdo? Y estos geles de acrilamida, después del corrimiento, los se tiñen con Comasy Blue, pueden ustedes ver los spots, tipo esto, y pues entonces ahí es donde, mediante un fotodocumentador, van a tomar una foto de esto, y con un software van a poder ver las diferencias en intensidad de diferentes spots del control con respecto al tratado. Se analiza el número de puntos, intensidad de los spots, pueden ustedes calcular el peso molecular y el punto isoeléctrico de las proteínas. Te estamos caracterizando, estamos separándolas. Pasa a la siguiente. Y este es un resultado de estos geles en 2D, esto ya es el final.
los corrimos en tiritas de 4 a 7 de pH y después por peso molecular. Entonces aquí a grandes rasgos lo que yo les quiero decir, este sería un control y este sería el tratado con CMSB. ¿Qué quiero? Pues quiero ver qué proteínas se ven afectadas en su expresión, ¿sí? Y poder de alguna manera tratar de inferir el mecanismo de acción del compuesto. Entonces lo que tenemos, miren, hay varios, ustedes pueden ver por ejemplo aquí, en el control tenemos estos spots aquí y en el CMS20 hay una disminución en la intensidad de esas. ¿Cuál otra podríamos ver? Por ejemplo, las 6, 7, 8, hay una disminución en el extracto total de los parásitos tratados con CMS20. A ver, una que tenga mayor, la 20, que está aquí. Ven ustedes, hay una disminución. Y así, entonces estamos viendo, y con el software podemos saber intensidades, o sea, no nada más es a ojo, ¿sí? Vemos intensidades. Y ya que vemos, entonces decimos, a ver, pues tengo interés, y yo detecto por este análisis que entre el control y el tratado con CMS20, pues este punto se ve diferente, este spot también se ve diferente, etcétera, ¿sí? Ya hacia arriba o hacia abajo la expresión. Y estos puntos se cortan, se sacan del gel y se mandan a su identificación, su secuenciación. Y ya que nos dan la secuenciación, pues en una base de datos, con todas las proteínas ya secuenciadas de Giardia, podemos saber de qué proteínas estamos hablando. Entonces pueden ver ustedes que, miren, la número 1, que hay una disminución, vemos que es una proteína asociada a axonemas flagelos, ¿sí? Algunas sinasas, que sabemos que tienen que ver con maduración de flagelo y rearreglos del citoesqueleto. Vemos con alfa-tubulina, que ya hablamos de ella, una proteína estructural, de beta-tubulina también. Vemos también que hay proteínas de choque térmico que sabemos que participan o se expresan mayormente cuando hay estrés, parásitos estamos en condiciones de estrés, y también de manera muy importante procesos de enquistamiento. Esto tómenlo en cuenta por lo que les voy a platicar después. La beta-yardina también, les mencioné, parte del citoesqueleto, y yardinas. Me partes es la siguiente. Entonces, cuando vimos esto dijimos, oh, parece ser que este compuesto tiene una actividad sobre proteínas del citoesqueleto. ¿Sí me siguen hasta aquí? Entonces, ¿qué hicimos? Pues vamos a demostrarlo de una manera muy visual, bonita. ¿Cuál? Inmunofluorescencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Pues a los parásitos control o tratados aquí introdujimos nuevamente al CMS12, al 19 y al 20, los tratamos con cierta concentración, por cierto tiempo, en este caso fue un microgramo de los compuestos por 24 horas, ¿sí? Y se fijan, bueno, se lavan, se fijan, se reaccionan con un anticuerpo primario dirigido de manera específica contra la alfa-tubulina. Y posteriormente se lavan, se pone un anticuerpo secundario contra, ese era el de ratón, contra anticuerpos de ratón acoplado a FITC, que le da este color verde. Entonces, donde haya alfa-tubulina, vamos a ver verde. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, este es el control. Ven ustedes, aquí se ve bien el cuerpo medio, los flagelos, el disco ventral. ¿Sí? Vean aquí estas imágenes. ¿Qué es lo que más sale así a ojo? ¿Qué no veo? ¿Qué no veo? Bien. Cuerpo medio. No veo cuerpo medio. Que yo les mencioné que tiene que ver con el acúmulo, hay un reservorio de microtúbulos. ¿Sí? Bien. Además de que los veo medio raros, ¿no? O sea, nada más así los veo medio raros, vean. Pero sigo viendo, en algunos casos, pues el disco ventral, ¿de acuerdo? Pero vean estas estructuras, comienzo a ver que el parásito está más redondeado, no tiene una forma tan piriforme. ¿Me pasas la siguiente? Cuando veo a beta-tubulina, ¿qué veo? Este es el cuerpo medio, vean. Esas son escogidas, pero si vemos campos más grandes, es representativo. No veo cuerpo medio. ¿Sí? Bien. Con la actina, vean ustedes, aquí la veo, este es mi control. ¿Sí? Vean, primero me hace evidente la actina que el parásito se está redondeando, ¿verdad? Pero además vean una distribución, un cambio en la distribución de la actina. Aquí lo veo en corpúsculos, ¿de acuerdo?
¿Pasas la siguiente? Bien, regrésame, por favor. Entonces, cuando vimos esto, lo primero que dijimos, ay, es un quiste. Esto es un quiste. Ya no es el trofo, es quiste. Pero cómo, nada más decirlo así, pues no me lo van a creer, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Demostrar que era el quiste. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Con un anticuerpo que reaccione con proteínas específicas de la pared quística, ¿sí? Y especialmente contra la proteína CWP1, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que en mi control no hay tinción del trofo. En los tratados con CMS, los trofosoditos tratados con estos compuestos, vemos, vean, estos punteados. Vemos esto con el 12, con el 19, pero aquí ya es más descarado. La CWP1 está en la superficie de esta estructura. ¿Qué me está diciendo? Que efectivamente el parásito está sintetizando, está produciendo la proteína del quiste. Y morfológicamente es un quiste. Bien, teníamos otro anticuerpo que era el 7.2 alfa yardina, que también les mencioné que es parte del citoesqueleto. Ven ustedes la tinción en el control. Vean cómo cambia conforme nosotros tratamos con los diferentes compuestos. Y nuevamente resulta que también lo vemos en la superficie. Ya se sabía, hay estudios que han demostrado que la 7.2 alfa yardina está en la superficie del trofo y en la superficie del quiste. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí en el caso del CMS20 es en la superficie, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una colocalización, esto fue teñido con un anticuerpo secundario acoplado a Tritzi, en rojo me da la tinción, o con Fitzi. Cuando hago una colocalización, vean ustedes, pues aquí veo nada más en verde, ¿verdad? Quiere decir que no hay CWP1. Aquí comienzo a ver parásitos que tienen estos puntos que básicamente son las vesículas específicas de enquistamiento, ¿sí? Cuando con el 12, con el 19, pero vean qué bonito se ve aquí. Resulta que en este caso con el CMS20 también tenemos acá, pero fue muy representativo en el CMS20, tenemos una colocalización de la alfa tubulina, perdón, de la alfa yardina con la CWP1, ¿sí? Es por eso que me da, ya no me da verde, ya no me da rojo, me da tipo amarillito anaranjado. Entonces hay una colocalización. Hay estudios en los que se había tratado de purificar, o se habían purificado las vesículas de enquistamiento, y estos autores, esto es un grupo de investigación que está en Suecia, ellos cuando hacen el análisis de las proteínas de esas vesículas de enquistamiento, pues obviamente ven las proteínas de superficie, de la CWP1, 2, 3, otras moléculas, pero encuentran 7.2 la alfa yardina. Y ellos en lo que publican es que iban contaminadas. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que no es que estén contaminadas, se están colocalizando, ¿sí? O sea que si sacan las vesículas de enquistamiento, pues van a llevar la alfa tubulina, 7.2 alfa tubulina. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto fue algo ya de principio que llamó la atención y original. Me pasan la siguiente, por favor. La otra forma en que quisimos ver si efectivamente había una disminución en cuanto a la cantidad de proteína de citoesqueleto que tenían los parásitos tratados con los compuestos fue un Western blot. ¿Qué hacemos con el Western blot? Bueno, pues sacamos extractos totales de los parásitos control o tratados con las condiciones que les mencioné, hacemos un corrimiento en un gel de acrilamida, corremos electroforéticamente esto, separamos las proteínas por peso molecular y lo transferimos, ese gel, a un papel de nitrocelulosa, ¿sí? Se transfieren con corriente. Y entonces lo que hago es trabajar con el papel de nitrocelulosa, ¿sí? Entonces lo que hago es que a los diferentes, por ejemplo, si corrí aquí mi control, los tratados con 12, 19, 20, pues corto las tiras o hago geles completos con cada uno de los extractos tratados o no con los compuestos, y esas tiritas que yo voy cortando el papel nitrocelulosa lo pongo en presencia de los anticuerpos específicos contra los diferentes componentes del citoesqueleto. ¿Sí me siguen? Entonces lo que veo aquí es, aquí está control 12, 19 y 20. Veo que hay un reconocimiento de una proteína de aproximadamente 50 kilodaltones. Cuando yo hago el análisis del citométrico
de estas intensidades, en píxeles, de estas bandas, lo que veo está aquí representado. Veo que en el control tengo con esa alfa-tubulina cierta intensidad de la banda, es obvio, ¿verdad? Y que los extractos totales de los parásitos tratados con los diferentes compuestos y analizados para alfa-tubulina, vemos que hay un decremento importante en la cantidad de alfa-tubulina. Que esto va acorde con lo que estoy viendo, que vi en proteómica y que vi en inmunofluorescencia. Con beta-tubulina aquí no vimos un cambio importante en la cantidad de la proteína, pero hay una redistribución por inmunofluorescencia, lo vimos. Con la 7.2 Giardina, el análisis densitométrico me revela esto. Con la actina vemos de alguna manera una mayor diferencia inducida por el 12 y el 20. Ahora, la actina, aparte de ser parte del citoesqueleto, es muy importante en el quiste. Sí, hay más actina cuando el parásito se está enquistando. Entonces sí hay algo de congruencia en esto, de que lo que estoy viendo es que se están formando estos quistes y estoy viendo más esta proteína. Y bueno, con la WP esto no la veo en el extracto de los trofosocitos no tratados, pero la veo en los otros. ¿Sí? Entonces esto confirma lo que vimos por allá usando otra herramienta, que es el Western blot. Entonces ahora quisimos seguir caracterizando en más detalle, quisimos ver qué cambios ultraestructurales inducían por estas moléculas híbridas. Y entonces utilizamos microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión. Hay también el de la microscopía de barrido con extracción de membrana. Se trabajan los trofozoitos con este detergente y es cuando les digo que las encueramos, les quitamos la membrana y podemos ver qué hay adentro. ¿Sí? En el caso de los tres compuestos hicimos barrido y en el caso de transmisión nos enfocamos al CMC20. ¿Sí? ¿Me pasa la siguiente? Vean esto. Esto es una belleza. Bien, este es el control. Podemos ver el disco ventral, los flagelos. Vean, por ejemplo, cuando son tratados con el 12, 19 y 20 a dos concentraciones. ¿Sí? Estas son las 650 que habíamos determinado in vitro. ¿Sí? Y cuando pusimos mayor cantidad. Ven ustedes, vean esto con el CMC20. Parece que ya es una hojita, ¿no? Hay un cambio ultraestructural muy importante. Están dañados. ¿Sí? Vean aquí, vean ustedes el disco ventral. Vean aquí estos huecos. Esta es la zona desnuda. Vean cómo se ve como si fuera piedra pómex la superficie del parásito. ¿Sí? Si me pasa la siguiente. Vean ahora las estructuras que vimos. Este es con CMC20. Estructuras que vimos que se forman en el trofozoito. Vemos ampollas, ¿sí? En toda la superficie. Vean. Pero vean esto. Vemos que los flagelos, la membrana del flagelo se engrosa. ¿Sí? Es como una manita, ¿sí lo ven? Vemos, vean, aquí eso fue muy notorio, lo estamos viendo. Vean estructuras parecidas a quistes. ¿Sí? Vean esto. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, la anterior. Acuérdense de esta imagen también, ¿no? Esto es cuando la desnudamos. Resulta que, vean, este es el control. Vean, esto es lo que les quería decir, cómo está en circular toda esta estructura formada por microtúbulos. Este es el disco ventral. Vean cómo está cuando está el disco ventral, cuando está tratado con CMC20. Decía, hay un daño muy importante hacia la estructura, la conformación del disco ventral. ¿Sí lo ven? ¿Ven hay hoyos? Todo estas. ¿Sí me pasa la siguiente? Entonces ahora nos fuimos a ver, este es con CMC20, caracterizar un poquito de si eran quistes, ya sabíamos que sí había la CWP1 y veamos, vean, este es un proceso que si no lo estuviéramos tratando con el CMC20 es un proceso que se da de manera normal en el proceso de enquistamiento. Vean esto, estos sí están tratados con CMC20 a estas concentraciones. La membrana comienza a cubrir, cuando es en el proceso de enquistamiento, al disco ventral. Los flagelos comienzan a introducirse, ¿sí? A retraerse. Vean esto. Esto parece un marcianito, ¿no? Y que a mayor concentración, vean. Esto es un quiste, pero no es un quiste tipo
típico, ¿sí? Ustedes pueden ver la superficie como está. No lo hicimos, pero podemos inferir que los quistes que estábamos viendo que se están produciendo con el CMS20 y con los otros compuestos también no son viables. ¿Sí? Vean ustedes. Me pasa la siguiente. Ahora, acuérdense que les estoy hablando de una molécula que tiene en su estructura una parte del benzimidazol y el nitrotiazol, del albendazol, estructuras del albendazol y de la anita. Cuando nosotros hicimos esta revisión encontramos, vean, esto es algo reportado desde el 92 por la doctora Viviana Chávez, en donde este es el efecto que se ve en el trofosfodito tratado con albendazol, que sabemos que afecta microtúbulos. Muy parecido como los que vimos allá, ¿no? Y este es con la nitazoxanida. Si les recuerda más o menos el efecto que estamos viendo con el CMS20, estamos viendo un efecto dual nosotros, por ser una molécula híbrida. ¿Sí me pasa la siguiente? Cuando hicimos la microscopía electrónica de transmisión, ¿pasas? Creo que hay un recuadro. Ven ustedes, de manera normal, estos son el arreglo de los microtúbulos para el disco ventral. Se ven los núcleos, se ven las vesículas periféricas. Pásate. Este es tratado con el CMS20 a esta concentración. Vean, hay una gran vacuolización del parásito. Pásenme la siguiente. Vean ustedes cómo hay una condensación de la cromatina. ¿Sí? Hay aquí cuerpos laminares que me está ejemplificando que hay autofagia. Pasa la siguiente. La siguiente. Hay internalización de flagelos. Si el parásito está mal, pásame la siguiente. Hay discontinuidad. ¿Le das otro clic, por favor? Más vas, todos los que puedas. Hay discontinuidad en la membrana plasmática de los parásitos tratados con CMS20. La siguiente. Bien, entonces estábamos viendo cambios morfológicos que nos sugerían que el parásito había entrado en un proceso apoptótico por efecto del compuesto. ¿Cuáles eran? Las ampollas, ¿sí? Muy visibles con barrido, toda esta vacuolización, la condensación de la cromatina. Todo eso es, si ustedes lo ven, dicen proceso apoptótico. Entonces quisimos ver si en efecto, ¿me pasa la siguiente? Había un proceso apoptótico, y para esto lo que hicimos es ver si los parásitos tratados estaban externalizando la fosfatidilcerina. Esta fosfatidilcerina solamente cuando hay alteraciones en la membrana se expone, ¿sí? Y ese es en el proceso apoptótico. Si no, no está expuesta en la membrana. Y lo analizamos por inmunofluorescencia y por citometría de flujo, que aquí está, vean ustedes. Para evidenciar la externalización de la fosfatidilcerina usamos la anexina B, que se une a la fosfatidilcerina. Entonces en el control no vemos, en el tratado con CMS20, todo este punteadito es fosfatidilcerina externalizada, ¿sí? Y con yoduro de propidio vemos los núcleos teñidos cuando el parásito es tratada con CMS20. ¿Eso qué me está diciendo? Que pudo entrar, hay cambios en la membrana, tanto plasmática como nuclear. ¿Sí? Y aquí el análisis de citometría de flujo, ese sería el control, en donde más del 89% de las células están en buen estado, y cuando son tratadas con CMS20 vemos que hay una migración a estos otros cuadrantes, que lo que me indica es que hay células que son positivas para la fosfatidilcerina, externalización de fosfatidilcerina y tinción con yoduro de propidio. Esto es una apoptosis temprana. Y acá cuando ya tiene mayor marcaje con el yoduro de propidio y la fosfatidilcerina. Pásame la siguiente. Aquí de manera interesante es un campo abierto, este proceso apoptótico en Giardia. Es tipo apoptosis, lo llaman. Porque si nosotros tomamos el cDNA del control, bueno, aquí lo tenemos, y lo tratamos con CMS20, nosotros estamos viendo que hay apoptosis, ¿verdad? Tenemos características de apoptosis, pero sin embargo otra característica en células eucariontes es que cuando hay apoptosis el DNA da un bandeo de escalera, tipo lo que está aquí, pero nosotros no lo pudimos obtener. Y ya hay estudios que han visto que en el proceso apoptótico de Giardia no hay caspasa 3, ¿sí? Y por eso y hay cambios, hay muchos cambios. Entonces, por eso se habla que es un proceso parecido al apoptótico. Entonces, este es un campo de mucho estudio porque
¿Qué moléculas están participando? Acuérdense que la giardia no tiene mitocondria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se está llevando a cabo este estudio, este proceso? Sin embargo, se lleva, ¿eh? ¿Me pasas la siguiente? Bien. Entonces, algo que era importante para nosotros era, cuando están en la búsqueda de nuevos yardicidas, en este caso, pues es importante tener compuestos para un tratamiento alternativo, pero también blancos, ¿no? También blancos, terapéuticos. Entonces, ¿qué fue? Bueno, hay una enzima en giardia que es la arginina deaminasa, alias la ADI. ¿Sí? Esta ADI forma parte de una ruta, de la arginina deshidrolasa, que es un proceso metabólico, una ruta metabólica del parásito. Han hecho estudios y resulta que giardia obtiene más energía por esta ruta que por la glucólisis. ¿Sí? Entonces, la ADI, la ruta de la arginina deshidrolasa, donde participa la ADI, consiste de 3 pasos enzimáticos importantes. La L-arginina es procesada por la ADI para dar citrulina, después por la ornitin-carbamiltransferasa, da carbamilfosfatazo más ornitina, y por la carbamatosinasa, donde hace finalmente producción de ATP y CO2 y amonio. Entonces, esta ruta es importante, pero además la ADI solamente está presente en organismos anaerobios. O sea que es un blanco muy interesante, porque si queremos hacer fármacos, pues no vamos a tener problema con que sea tóxico para las células de mamífero, o para uno, pensando en que lo pudiéramos utilizar, ¿no? Entonces es un blanco importante. Entonces quisimos ver, con el interés de tener un blanco terapéutico, quisimos analizar si los compuestos, las moléculas híbridas, tenían afinidad, se unían a la ADI del parásito. Entonces, por métodos computacionales, este es un estudio de docking, vimos o se demostró que efectivamente las moléculas tenían interacción con la interfase de la molécula. Generalmente la ADI es un dímero, un homodímero, ¿sí? Entonces, esto nos indicaba que sí podía ser que las moléculas híbridas pudieran tener actividad sobre la ADI, o sea, inhibir la actividad de la ADI. ¿Me pasas la siguiente? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, in silico estamos viendo que es probable, ¿verdad? Me dice que sí. Vamos a demostrarlo experimentalmente. Entonces, para poderlo mostrar, pues primero que nada necesitamos al ADI, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues se clonó. La manera en que se clonó fue, bueno, se obtuvo el DNA del parásito, se mandaron diseñar unos oligonucleótidos para que mediante PCR pudiéramos amplificar la secuencia del ADI, ¿sí? Y se añadieron en estos oligonucleótidos también secuencias que fueran reconocidas por 2 enzimas, la NOT1 y la EQR1. Cuando se amplificó a partir del DNA genómico de giardia, la ADI, obtuvimos este fragmento. Entonces, este fragmentito se cortó, se purificó y se metió en un vector que se llama PCR Blunt 2 topo, que lo que hace, o sea, aquí lo metimos, cortamos el topo también perdón, es cierto, aquí lo metemos, es fácil de introducir, no necesitamos cortar, y esto lo que sirve nada más es para obtener mayor cantidad, ¿sí? Entonces, lo que hicimos después es, ahora sí, se cortó, lo liberamos y se metió en el otro plásmido de expresión, que es el PET28, que tiene resistencia para la kanamicina. Se transformaron bacterias EQR1-BL21, ¿sí?, para la expresión de esta proteína. Aquí no lo expresamos, aquí no estamos obteniendo más la secuencia. En medio sólido, con presencia de kanamicina, seleccionamos las clonas que tenían al plásmido, y después en medio líquido, el urea, las crecimos en presencia de IPTG. IPTG es un inductor de la expresión de la proteína por cómo está clonado en el PET28. Entonces, aquí lo que tengo es básicamente en el gel podemos ver con expresión en presencia de IPTG o en ausencia de IPTG, y vemos una mayor expresión de la ADI que nosotros estamos queriendo. Y estos extractos se pasan por una columna de afinidad con níquel, en donde van a hacer, algo que no les mencioné es que en este PET obtenemos la secuencia, pero hay una secuencia de histidinas, hay 6 histidinas, que es lo que una colita de histidinas, que nos va a permitir pasarla por esta columna de níquel, se atrapa,
eluimos y las podemos purificar. ¿Sí? Entonces ya está purificada, lo que podemos hacer es hacer un ensayo en el que íbamos a medir la actividad enzimática de la ADI. Es un ensayo en donde pues es un acoplado, porque lo que vamos a hacer en este ensayo es añadir la L-arginina, poner la ADI recombinante, entonces va a funcionar que va a pasar, se va a producir citrulina y se va a producir el amonio. Entonces añadimos aparte el alfa-cetoglutarato en presencia de NADPH y lo que vamos a hacer en presencia de esta enzima, vamos a obtener el glutamato. Pero lo que vamos a evidenciar como producto de esto, de esta acción del ADI, es la transformación de NADPH a NADP. Y eso lo podemos hacer monitoreando la absorbancia a 340 nanómetros. Lo que obtenemos, si me pasas, es algo parecido a esto, en donde vemos, aquí lo que hicimos fue concentraciones diferentes de una de las moléculas híbridas, obtenemos, la ponemos, si me regresas para poder explicar mejor. Lo que hacemos es teniendo esto, con este ensayo lo que vimos es que la ADI recombinante estaba activa. ¿Por qué? Porque fuimos viendo la utilización de este NADPH a NADP, ¿sí? Vamos viendo cómo va decayendo la lectura. Y después, aquí añadimos los compuestos. ¿Qué pasaba? Si tenían actividad sobre la ADI, no iba a haber decaimiento de la lectura de NADPH. ¿Me pasas la siguiente? Entonces lo que observamos es, cuando usamos, aquí les presento del CMS-12, es a diferentes concentraciones, hicimos la lectura. Y lo que vemos es que conforme vamos aumentando la concentración del compuesto, la lectura va bajando, o sea que está inhibiendo, ¿sí? Entonces aquí podemos sacar la 650, que fue de alrededor de 317 micromolar. Es una 650 alta, pero si la comparamos con otros inhibidores conocidos de la ADI, conocidos de la ADI, no es un mal inhibidor. Ahora, como en todo, en ciencia, pues nosotros le habíamos ido caracterizando más al CMS-20, ¿verdad? Cuando hicimos este ensayo, resulta que tanto el 19 como el 20 no lo pudimos evaluar porque se nos precipitaron. Entonces, no pudimos determinar la 650 de CMS-20, pero sí la de el CMS-12, ¿sí? Entonces, tenemos la 650, sabemos que se inhibe, pero no puedo hablar más del CMS-20 en cuanto a su inhibición al ADI. Teóricamente, por in silico, es una unión muy parecida del 12, 19 y 20, pero no tengo experimentalmente la demostración. Bien, entonces ya vimos que es muy buen yardicida. ¿Qué nos faltaba? El modelo in vivo, ¿sí? ¿Qué tan bueno? Porque una cosa es que in vitro me esté funcionando muy bonito y le pega al parásito y todo, y que cuando yo se lo dé, un modelo experimental, ratón, no funciona. ¿Por qué? Pues porque se puede metabolizar rápidamente, porque pierde, y por lo tanto pierde su actividad, o por muchas otras cosas. Entonces, lo que hicimos fue evaluar en un modelo murino el efecto del CMS-20. Entonces lo que hicimos fue infectar a ratones Valse. En este caso usamos Giardia muris, intentamos hacerlo con Giardia intestinalis, pero no nos pegaba la infección en estos ratones. Entonces lo hicimos con Giardia muris, ¿sí? Desinfectábamos con 1000 quistes, ¿sí? Y al día 7 y 8 de la infección administrábamos el CMS-20. En este caso el CMS-20 era una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso, dividida en 4 dosis. Incluimos al albendazol como un control positivo y los ratones no infectados como un control negativo. Al día 3 hicimos una colecta de las heces de estos ratoncitos del día 3 post-infección al 35. Colectamos las heces diario, colectábamos las heces y mediante un colchón de azacarosa purificábamos los quistes y se contaban, ¿sí? Para determinar una disminución o no de la carga de quistes. Entonces aquí los presento. Este es con el CMS-20, al día 7 y 8 administramos el compuesto. Aquí esta es la infección normal, puede ser, ustedes saben que la infección con Giardia es intermitente, por eso es importante cuando quieran saber que tienen una infección, tienen que llevar las 3 muestras para hacer el corpóreo citológico. ¿Por qué? Porque si llevan una puede ser que les den como negativo y puede estar, como es intermitente, en el momento en que ustedes no estén liberando los quistes. Entonces por eso necesitan llevar las 3, ¿sí? A veces nada más llevan una.
Ok, entonces en este caso vemos que la infección en los ratoncitos es intermitente, en la liberación de quistes en heces. Cuando administramos el CMC20, si vemos inmediatamente una bajada, esto es logarítmico de la cantidad de quistes, vemos una bajada en la cantidad de quistes que son liberados y paulatinamente, ¿sí? Después vemos la intermitencia, pero para el día 21 dejamos de estar detectando quistes en las heces. Entonces, sí es efectivo en cuanto que hay una disminución en la liberación de quistes y porque acorta la infección. Si nosotros vemos cómo se comporta el albendazol en este modelo, nuevamente es la infección, los controles con infección, y estos son los tratados con albendazol. Vemos la bajada en la producción de liberación de quistes en las heces, pero también hay una intermitencia. Y aproximadamente para el día 20-21 vemos lo mismo. Entonces, si comparo esto con esto, pues puedo decir de alguna manera que el CMC20 sí está teniendo una actividad yardicida in vivo, de tal manera que reduce el número de quistes liberados y aparte acorta la infección. Y si nos vamos a todo lo que experimentalmente vimos, está afectando al parásito y sí está formando estos quistes, pero deben de ser no viables. Ahora, quiero mencionar nada más de manera chusca. Cuando esto lo hizo un estudiante de licenciatura y comenzó a obtener los quistes y los estaba contando, le llamaba mucho la atención, que me decía, es que hay estructuras muy raras, doctora. Hay unos como marcianitos, se ve muy raro, no se ve un quiste como tal. Bueno, pues ahora sabemos que en efecto, se producen estos quistes, pero son quistes atípicos. ¿Qué le hiciste? Bueno, a ver la otra. Bueno, las conclusiones ya se las he ido más o menos mencionando. Tenemos 3 moléculas híbridas que tienen actividad yardicida superior al metronidazol y al albendazol, que son los controles de referencia. Estas afectan la formación del citoesqueleto del parásito e inducen la formación de quistes no viables. El CMC20 induce la apoptosis, tipo apoptosis de Yardi intestinalis. El CMC20 reduce la carga parasitaria de Yardi intestinalis y acorta la duración de la infección en el modelo de ratón. Por modelado molecular se demostró que las moléculas híbridas tienen afinidad por la ADI y que CMC12 inhibe la actividad de ADI. ¿Sí? ¿Me pasas la siguiente? Creo que hay otra. Bien, ahora, esto es muy interesante porque lo que les voy a presentar ahorita es lo que hemos hecho con un aislado clínico de Yardia resistente a la nitazoxanida. Yo les había mencionado al principio que experimentalmente hay cepas resistentes a nita y albendazol, ¿verdad? Pero que no había aislados clínicos. Por eso es lo que ya comienzan a aparecer aislados clínicos resistentes a la nita. Este es un aislado que tiene este nombre en el INP porque se obtuvo en el Instituto Nacional de Pediatría. Proviene de una niña de 9 años que tenía diarrea, le dieron nitazoxanida, no funcionó, le hicieron un análisis, un estudio de qué era lo que tenía, sabían que era Yardia, pero no fue resistente al tratamiento con una falla terapéutica, la nitazoxanida no funcionó, entonces le cambiaron, le dieron metronidazol y otros. Entonces este aislado nos los mandó el doctor Gabriel López del Instituto Nacional de Pediatría y nosotros quisimos demostrar qué tan resistente o si era resistente a la nitazoxanida. Clínicamente no había funcionado la nita, ¿sí? Bueno, entonces lo que hicimos fue, como ya les mencioné, con los compuestos, por el método de su cultivo vimos la actividad yardicida in vitro de estas moléculas híbridas de los de referencia contra este aislado resistente, bueno, este aislado clínico. Y lo que encontramos es que los compuestos híbridos pues tienen esta 650 que ya se las había mostrado y cuando el aislado del Instituto Nacional de Pediatría se trataba con estos compuestos, veíamos, vean, si hay una resistencia a estos compuestos, pero estos compuestos siguen siendo más activos contra este aislado que lo que tenemos, vean, con la nitazoxanida, de 0.015 micromolar. Vean la resistencia que tiene este aislado. O sea, sí efectivamente es resistente a la nitazoxanida.
¿sí? Y vemos que también tiene una resistencia importante, van hacia el albendazol, de 0.037 micromolar a 0.277 micromolar. Con metronidazol no vimos lo mismo, ¿sí? Y esto nos llama mucho la atención, pero bueno, sabemos que sí es efectivamente resistente, entonces sabemos que fue alrededor de 62 veces más activa el CMC20 que la anita, 36 veces más activo que el metronidazol y 12 veces más activo que el albendazol. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué hicimos? Hemos empezado, esto es reciente, hemos tratado de caracterizar a este aislado, ¿verdad? ¿Qué tiene o qué no tiene o qué hace? De principio sabemos que sí es resistente, la anita nomás no. Entonces, quisimos ver, yo les mencionaba, el proceso de adherencia es muy importante para la patogenia, ¿verdad? Que es lo primero que es, vamos a ver si se está adhiriendo más eficientemente. Entonces lo hicimos in vitro. Este ensayo hay que seguirlo perfeccionando, pero la manera en que nosotros lo hacemos es, cultivamos células CACO, células epiteliales, las cultivamos, formamos la monocapa, esperamos a que haya una diferenciación hacia célula epitelial de intestino delgado, con las microvellosidades y el borde de cepillo, y la ponemos en interaccionar una vez que ya está diferenciada con el aislado. ¿Sí? Lo dejamos, son 2 horas, 2 horas aproximadamente a 37 grados en un medio mínimo y en ausencia de suero, ¿sí? Y posteriormente a esas 2 horas tomamos el sobrenadante, contamos los parásitos que están en el sobrenadante. Entonces, haciendo porcentajes, encontramos que la cepa W se está adhiriendo. Si en este caso tiene aproximadamente, en este ensayo, alrededor de un 25-28% de adherencia, pero en este mismo ensayo, bajo las mismas condiciones, el aislado tiene una mayor adherencia. ¿Sí? Sí se está adhiriendo más, en principio. Pásale, por favor. Quisimos ver qué pasaba, porque se veían, cuando estaban haciendo estos ensayos, se observó que las células CACO se veían raritas. ¿Sí? Dices, ¿qué pasa? Entonces, ustedes tienen aquí por inmunofluorescencia, tienen, esta es la monocapa de células CACO, están teñidas con actina, paractina, perdón, ¿sí? Anticuerpos contra, no me acuerdo, fue faloidina, fue con faloidina, que tiñe actina, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, teñimos el núcleo con DAPI y a los parásitos, pues los teñimos con un anticuerpo contra la 7.2 alfa-yardina, que sabemos que tiñe superficie de los trofozoitos, y después hicimos una colocalización. Entonces pueden ver ustedes, si comparan, este es W, y este es el aislado. No sé si ustedes logran ver, hay huecos, pero vean estas células, ¿sí? Vean ustedes cómo se ven diferentes, ya no es una monocapa como este tipo. ¿Sí lo logran ver? Vean ustedes cuando ponemos teñimos los núcleos con DAPI. Cuando ponemos al parásito, bueno, inicialmente observábamos, bueno, fue un efecto visual, creímos, o fue la impresión, que los trofozoitos estaban más grandes, ¿sí? Pero bueno, ya la doctora Viviana Chávez ya nos hizo un buen estudio y midió, los parásitos son iguales, pero aquí nos daba esa idea, ¿sí? Pero bueno, entonces cuando hacemos la colocalización podemos ver, vean estas estructuras, esta es una celulota, ¿sí? Vean los núcleos. Sí, estos son los parásitos. ¿Me pasas la siguiente? Aquí nada más es las células CACO en interacción con el aislado resistente. Vean esto. Los huecos. ¿Sí lo logran ver? Aquí se ven como despeinadas las células. Esta es pura CACO. Aquí se ven despeinadas, ¿no? ¿Las ven? Sí, ¿no? Todas estas ramificaciones de la actina. Los núcleos, ¿ven? Con los parásitos. Y vean estos, ¿no? Vean estas células, tenemos supercélulas. Entonces, hay algo aquí, hay algo aquí. Nosotros pensamos que, debe de estar secretando algo el parásito, diferente, o en mayor cantidad. ¿Sí? Bien, sabemos por artículos, pásamelo así, que se han publicado. Esta es una buena revisión, si les interesa Yardia, este artículo es interesante, y habla de la inmunorregulación y la patofisiología de la yardiasis. Entonces, a grandes rasgos, supónganse que estas son las células epiteliales,
que cuando está la infección con Giardia, se sabe que la Giardia libera una proteasa tipo catepsina. Es una cisteína, una proteasa de cisteína. Y se sabe que esta proteasa tiene efecto sobre la quimiotaxis de neutrófilos. Fíjense aquí, otra vez, yo no les di más información de la ADI. Aquí está. ¿Sí? Yo les mencionaba que cuando entra en interacción el parásito con las células epiteliales, hay una mayor secreción. ¿Se acuerdan de eso? Del ADI, que les dije que son moléculas que reconocen los sueros de individuos. Bueno, entonces la ADI, aparte de que es un blanco terapéutico muy importante, tiene funciones muy importantes. Resulta que una manera de protegerse de la célula epitelial contra Giardia es a través de la producción de óxido nítrico. Bueno, pues cuando hay la arginindeminasa va a competir por la arginina libre, ¿sí? De tal manera que no va a ser utilizada por la célula epitelial para la producción de óxido nítrico, ¿sí? Entonces va a deprivar de óxido nítrico, y se sabe que cuando hay esta liberación de la arginindeminasa, la célula epitelial entra en apoptosis. Entonces hay muchas cosas interesantes de la arginindeminasa. Pero también la arginindeminasa participa, entre otras cosas, en inhibir la proliferación de células T, y a las células dendríticas las hace no productoras de IL-12, que tiene que ver con la quimiotaxis de neutrófilos. Entonces la parte inmune. ¿Qué sabemos además? Pues que la Giardia está liberando esta catepsina tipo B. ¿Qué vemos? ¿Se acuerdan de estos achatamientos de las microvellosidades que son muy evidentes en intestinos de personas o de animales infectados? Bueno, ahora sabemos que la catepsina, esta proteasa tipo cisteína, es causante del achatamiento de las microvellosidades. ¿Por qué? Porque tiene efecto sobre la bilina. La bilina es una proteína que está en asociación con la actina, ¿sí? Entonces, a la hora en que la degrada, sufre un cambio el citoesqueleto de las células epiteliales y vemos ese achatamiento, ¿sí? Y vemos también que tiene participación esta proteasa en romper uniones estrechas, que eso trae como consecuencia también que la célula se vaya a apoptosis, la célula epitelial, que como hay esta disrupción de las uniones intercelulares, puedan entrar bacterias, ¿sí? Bueno, entonces a nosotros nos llamó la atención aquí esto, que hay la propuesta de que la catepsina liberada o la catepsina del parásito tenga que ver con este achatamiento, este acortamiento de las microvellosidades, este cambio de la bilina. Nosotros lo que estamos viendo son cambios en la distribución de la actina. Ya ahorita tenemos el anticuerpo contra bilina y vamos a ver si también lo vemos con la bilina, ¿sí? Porque entonces podríamos hablar de que tuviéramos liberación de la catepsina en este aislado en mayor cantidad que el trofozoito normal. Entonces, ¿me pasas la siguiente? Este es un ejemplo, miren. Esta es las caco, no tiene ningún tratamiento. Y estas, cabe mencionar que la W o cualquier otro aislado de Giardia van a causar ese achatamiento, ¿sí? ¿Estamos en eso? Pero lo que estamos viendo es con nuestro aislado mucho más alteración en la célula epitelial. Pero bueno, lo que Buret encontró fue esto, miren. Es la célula caco no tratada, la célula caco que estuvo en interacción con un aislado de Giardia, el NF. ¿Pueden ver esto? ¿Sí? Y cuando a estos aislados los pretratan con este inhibidor, E64D, se vuelve a ver la estructura de la bilina. Esa es bilina, es contra bilina. Entonces, ¿qué podemos? Pues aquí lo que está demostrando es que los aislados están liberando la cisteína proteasa, ¿sí? Que es inhibida con E64. Y este es un ejemplo de DMCO. Pasa. Hicimos el análisis proteómico porque aquí con el aislado, ¿por qué? Pues porque debe de haber algo diferente. Debe de haber expresión de proteínas, ya sea otras proteínas o las mismas, pero en mayor o menor cantidad. Entonces hicimos el análisis proteómico, que ya les expliqué cómo lo hacemos. Este fue de 4 a 7, este es la W, este es de extracto totales de trofozoitos de W y este es del aislado resistente a la NIT.
Entonces encontramos alrededor de 11 puntos con aumento y de 6 con disminución, con el análisis densitométrico. No nos han podido, hemos mandado varios geles a que nos los identifiquen, se mandan a la Complutense para que nos hagan esta secuenciación e identificación de las proteínas, y no nos han dado todas, pero hasta ahorita lo que tenemos es, miren, llama la atención, la fructosa bifosfato aldolasa, que participa en glucólisis, la ornitin carbotil transferasa, la OCT que está en la ruta de la arginina deshidrolasa, la enolasa hay una disminución, beta-yardina también hay una alteración, hay mayor, pero vean, estamos viendo una mayor expresión de un antígeno de superficie, que también se ha visto que experimentalmente en las resistentes a nitazoxanida hay antígenos de superficie que se ven mayormente expresados. No sabemos qué haga esta proteína, ¿sí? ¿Me pasa la siguiente? Y cuando hacemos lo de sobrenadantes, nosotros sabemos que por lo que ya está reportado, cuando está en interacción, esto es en interacción células caco con las yardias y obtenemos los sobrenadantes, pues hay mucho publicado que está la ADI, que está la enolasa, que está la OCT, que están, ¿sí? Nosotros encontramos esto, encontramos muchos más puntos y regresando al artículo original donde publican esto de la ADI y demás, de la secreción, vemos que también hay otras proteínas que ellos tienen en los sobrenadantes, pero no menciona nada. Nosotros estamos obteniendo muchas otras proteínas también y esto apenas lo mandamos a secuenciar en los sobrenadantes. Entonces, algo que esperamos es obtener, por lo menos debemos de encontrar enolasa, debemos encontrar ADI, pero no sabemos si en mayor o menor cantidad. ¿Sí? Entonces ahí estamos en esta parte. Si me pasa la siguiente. Bien, de las conclusiones básicamente, entonces tenemos este aislado que es muy interesante porque es el primer aislado clínico resistente a la nitazoxanida, ¿sí? Y es 89 veces menos susceptible a la nita en comparación con la cepa W. Estas moléculas híbridas que les estaba hablando tienen todavía una actividad importante y herbicida sobre este aislado, mayor que los fármacos de referencia. Tiene mayor capacidad de adherencia a las células CACO2 y en la interacción del aislado con las CACO2 se observó daño a las monocapas. Y el análisis proteómico, bueno, es lo que les presenté y la identificación de las sonidos está en proceso. ¿Sí? Creo que esto, bueno, todo esto que les he presentado realmente es producto de la tesis de doctorado de Félix, que está aquí, que ya adquirió una gran experiencia y con todo el análisis proteómico y el trabajo con todo, y también está haciendo lo del aislado. ¿Sí? Entonces, Félix es parte, ahorita está haciendo un postdoctoral. Entonces, aquí están los participantes. Entonces, hemos tenido estas colaboraciones, no se pueden solitos, las colaboraciones son muy importantes, interdisciplinaria. La parte química es en la Facultad de Química, con el doctor Castillo y con la doctora Alicia Hernández. En la Universidad Federal del Río de Janeiro fue donde pudimos hacer este estudio de microscopía electrónica de barrido y de transmisión, esas fotos tan bonitas, porque realmente tienen microscopios de alta resolución. Ahí también está, no sé si en la Federal del Río, pero la doctora Benchimol es esposa de Juan de Luis de Sousa y es la que reportó por primera vez cómo encueraba las yardias y que vimos todo lo que tienen las yardias. Entonces ahí se pudo hacer esto y porque tienen un microscopio de mucha resolución, ¿no? ¿Qué otra cosa? El doctor Gabriel López del INP y el MC José Ignacio de la Mora nos proveyeron del aislado. Doctor Benjamín Nogueda, la doctora Gloria León con anticuerpos para hacer todo este análisis, y con el doctor Manuel Hernández igual nos ha apoyado mucho con toda la microscopía de fluorescencia con focal y demás. Y el doctor Telles y el doctor José Salas Pacheco han sido importantes en el diseño de este método para determinar la actividad del ADI. No es fácil, básicamente. Ya me llevé más de la hora. ¿Qué horas son? No tengo control, ¿sí? Ya me llevé más, yo lo había programado. Ya bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta de todo esto. No se abrumen, nada más es para mostrarles todas las diferentes herramientas que podemos usar en la investigación de nuevos herbicidas, de nuevos compuestos antiparasitarios. Pueden ver que usamos, pues desde el cultivo in vitro, ¿sí? Usamos la proteómica, usamos la microscopía electrónica, usamos Western blot, inmunofluorescencia. Entonces, son diferentes herramientas
que se pueden utilizar. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No. Ya se me durmieron, ¿verdad? Lo estoy viendo. Bien. Entonces, 5 minutos. ¿Descansamos? No se me